También se puede tomar como un libro de recetas de cocina, donde rápidamente, si uno cumple el criterio A, B y dos criterios y dos del criterio C, está encuadrado en tal cuadro. No se habla de etiopatogenia en el DSM, simplemente se describen los cuadros psiquiátricos, psicológicos, y entonces es muy fácil el deslizamiento entre de eso pasar a que para esto hay un tratamiento puntual que es este medicamento. Ahora, el problema es que los medicamentos, los psicofármacos, son efectivos y son buenos para ciertas cosas. Ese es el problema. Yo creo que a esta altura del partido, por eso les mencionaba que antes iban a ver a los locos de Melchor Romero como un espectáculo. Una sala de Melchor Romero era espantosa. Era gritos, violencia y todo lo que ustedes pudieran pensar de un paciente psiquiátrico sin ninguna contención. Y esto implica una persona que está con alucinaciones, una persona que está con una paranoia, pensando que el mundo está en contra suyo, una persona que está en un pozo depresivo, que no puede levantarse de la cama ni siquiera para lavarse la cara, una persona que está en una crisis maníaca que hace 3 o 4 días que no duerme, una persona que no puede salir a la calle porque le agarra un ataque de pánico. Es una persona que está sufriendo. Eso nadie lo podría negar. Si yo pienso en un psicofármaco como una herramienta que pueda ayudar a esa persona a salir de ese sufrimiento para poder tener otras herramientas que le permitan comprender mejor y poder resolver, si puede resolverlo, a su problema, ya sea a partir de una psicoterapia, entonces me parece que sería muy cruel negar esa posibilidad en este momento actual. Por otro lado, los psicofármacos están y llegaron para quedarse, o sea, están y van a estar. Pero está la complejidad de la cuestión que me permite una vez más citar a Gaemi. No pensé que le iba a citar tanto a Gaemi. Gaemi dice lo siguiente: bueno, pero está bien, entonces supongamos, la depresión es una patología muy frecuente, pero no hay gente que solamente tiene una depresión mayor que cumple todos los criterios del DSM. Hay gente que también tiene síntomas depresivos que no completan un cuadro del DSM, pero que tienen un enorme sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Se les da antidepresivos o no se les da antidepresivos? Y él termina diciendo que mucho cuidado con esto, porque no es solamente una cuestión sintomática y que uno medica. Alguien está deprimido y yo doy un antidepresivo. Porque yo, si esa persona que se presenta ante mí con un cuadro depresivo, que yo puedo decir que es un cuadro depresivo, puede ser una depresión de la que se llama unipolar, en el sentido que es depresión y nada más que depresión, o puede ser una depresión bipolar, o sea, un momento depresivo dentro del cuadro bipolar. Si yo le doy un antidepresivo a una persona con depresión bipolar, lo que puedo lograr es que gire hacia la manía y que además, si se prolonga el uso en el tiempo, los ciclos se vayan haciendo cada vez más cortos y tengan crisis cada vez más seguidas, siempre y cuando que no dé un estabilizador del ánimo, ¿no? Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera saber que los antidepresivos son efectivos para la depresión, es el único elemento como para poder dar antidepresivos si alguien tiene depresión. Entonces me parece que volvemos a otra cuestión, la nombro yo, si bien estuvo todo el tiempo presente en mi cabeza, a una cuestión clave, que es la de la subjetividad. O sea, cuando nosotros tratamos de ayudar a una persona que está sufriendo un padecimiento mental, lo que no podemos dejar de ver es que esa persona es un sujeto en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto familiar, en un contexto histórico en el sentido del momento histórico que le toca vivir y de su historia personal, que tiene determinada carga genética y que tiene situaciones determinantes que hacen que la persona pueda haber desencadenado este cuadro. O sea, volvemos a las viejas y queridas series complementarias de Freud, cada vez más vigentes. A tal punto, a eso iba, porque me había perdido con el genoma humano.
Cuando se estudia genoma humano se sabe montones de cosas en relación a los genes y las enfermedades mentales. Una de las primeras cosas que se saben es que en realidad nunca hay un solo gen que produzca una determinada enfermedad mental, sino que son varios genes los que están comprometidos. Y acá los genetistas, aún los biologistas más arraigados, empiezan a hablar de la epigenética. O sea, hay situaciones que pueden hacer que ciertos genes se activen o se desactiven, haciendo que un cuadro aparezca o no. O sea, a ese punto, ni siquiera algo tan científicamente duro y tan sólido como un gen, que es una información codificada de una proteína, que va a hacer que yo tenga determinado color de piel, de pelo, de ojos, o que tenga ciertos rasgos de carácter en algún sentido, hasta eso puede cambiar por influjos externos. E influjos externos implican también, entre otras cosas, los psicofármacos. Bueno, como les dije al principio, el panorama es sumamente amplio y yo creo que sería como extremadamente complejo para decir en una sola vez, en una sola charla. Pero yo quería también recordar a un cuarto autor, en el cual siempre me baso para esto, que es Henri Ey. Lo conocerán, Henri Ey, tratado de psiquiatría, psiquiatra francés, murió en la década del 80, que intentó hacer una síntesis muy interesante entre la psiquiatría clínica y el psicoanálisis. Henri Ey, él decía que si uno tuviera que buscar un factor común a las patologías mentales, él decía que para él era la pérdida de la libertad. Y en este sentido me pareció buenísimo la primera vez que lo leí, creí entender un poco mejor lo que estaba haciendo. Porque una persona que tiene una enfermedad mental no es una persona libre, francamente. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, repito, que no puede entrar a un lugar donde hay gente, no es una persona libre. Una persona que no puede ver a otros porque escucha una voz que le dice que lo van a matar o que mate a los demás, no es una persona libre. Y una persona que está con una depresión condicionada a toda su vida social, laboral, afectiva, por el estado de ánimo que hace que no pueda a veces ni moverse, no es una persona libre. Entonces me parece, una vez más, tomar a los psicofármacos, como tomar a los tratamientos psicoterapéuticos, como tomar cualquier intervención en el campo de la salud mental, podría verse, al menos es como yo lo imagino, es como si la problemática hubiera sido como una piedra, un obstáculo que aparece en el camino de una persona que va caminando. Lo que uno puede hacer es correr la piedra para que la persona siga caminando su camino, pero uno no puede hacerle un camino que a uno se le ocurra, o un camino diferente, o un camino que sea otro, sino que ayudarlo a que la persona pueda encontrar su propio camino, liberándolo de esas situaciones que lo están afectando. En esa línea yo veo los psicofármacos. Yo soy una persona que es un profesional que indico psicofármacos a mucha gente, pero quisiera que por lo menos sepan mi mirada, o sea, que me invitaron a hablar acá, que es esta, ¿no? Como el psicofármaco es una herramienta más que puede permitir que la persona se libere de cierta problemática para que pueda seguir su camino y que lo ayuda a sostener su libertad como persona, como sujeto. Gaemi también dice que es muy interesante pensar a los psicofármacos. Él habla más que nada de los antidepresivos. Si es que uno quiere tratar algo o uno quiere mejorar algo. Si uno quiere tratar algo, sería como este modelo biológico, que si fallan tales sustancias, yo con este medicamento las reemplazo, las anulo, las aumento y el cuadro desaparece. O intentar mejorar esa situación en el sentido de permitir que la persona pueda tener la reflexión sobre sí misma, como para poder entender lo que le pasa y poder optar por soluciones frente a esa problemática. Pero les repito, a mí me parece que hoy en día una persona que esté padeciendo, y realmente se padecen los trastornos mentales, teniendo la posibilidad, con todas las limitaciones que tienen, de usar una medicación, usar un psicofármaco, sería como muy cruel negarle esa posibilidad, siempre y cuando esté puesta en este contexto de mirada de la persona como sujeto. Porque si yo lo hago mecánicamente, podría hacerlo por computadora.
contésteme por sí o por no si usted tiene estos síntomas, y yo le mando por computadora la receta, y me imprime y se lo tomo. Bueno, básicamente eso es lo que quería decir. Pero hay preguntas y respuestas y opiniones, y lo que ustedes piensan o que les ha sugerido esto que yo les he comentado. Cuando hablaste del rol bipolar tratado como antidepresivo, la condición de tomar estabilizantes no produce efectos de psicosis. No, los estabilizadores producen psicosis. No. Lo que pasa es que lo que decía era que no sería correcto dar antidepresivos solamente en una persona que tiene un trastorno bipolar. Digamos, el riesgo de dar antidepresivos a todos los que tienen depresiones, porque si das solamente antidepresivos podés desencadenar otra problemática en el cuadro general. Vos dijiste, recalcaste mucho el tema de la herramienta, el psicofármaco como herramienta. Y vos en la práctica, en la clínica, ¿haces algún trabajo de derivación, de interdisciplina? ¿O hay algo tiene algo que ver con la concepción de la herramienta? ¿No como... Sí, todo el tiempo, la derivación interdisciplinar, sí. Tal vez sería bueno el concepto como de caja de herramientas, ¿no? De Foucault, en el sentido que uno tiene que tener, sería bueno que uno tuviera herramientas de pensamiento. Por eso me pareció muy interesante la invitación y me vine con mucho gusto y muchas ganas, porque ustedes, como psicólogos, quiero decir, ustedes también van a recibir todo el tiempo personas que están tomando medicación, ¿no? Cuando uno trabaja en interdisciplina es todo el tiempo así. Entonces me parece muy bueno que ustedes sepan algo de esto, de qué se trata esto, ¿no? Porque pueden verlo como una cosa que resulta misteriosa absolutamente, o algo de lo cual el paciente tendría que deshacerse para hacer otra cosa. No, yo he escuchado muchas veces a un psicólogo que le dice, no tiene que tomar medicación, usted tiene que ver por qué tiene el problema que tiene. Entonces me parece que frente a esto, y lo que me parece más importantísimo para esto que vos planteas es el diálogo, poder dialogar. A mí en particular, en general a los psiquiatras, por ejemplo, el diálogo con la justicia es dificilísimo. Es muy difícil. A veces es poco frecuente y es muy difícil. Uno entiende, cuando uno dice que una persona tiene, por ejemplo, clínicamente hablando, en el campo de las demencias, por ejemplo, ¿no? La única certeza que una persona tenga demencia es que uno haga una biopsia del cerebro o una necropsia y le estudie el cerebro y vea las placas de Alzheimer. Entonces uno, en el diagnóstico pone probable demencia cuando es ciertamente una demencia, posible demencia cuando puede haber otras causas, o no es una demencia. Bueno, que un juez entienda que probable demencia quiere decir que la persona está demente, no sabe lo que es. Porque el juez dice probable, entonces quiere decir que es probable que no. Y por otro lado, demencia, la palabra demencia, que para nosotros significa la pérdida gradual y progresiva de las facultades cognitivas, del juicio, del lenguaje, del razonamiento, a punto tal que la persona no pueda seguir desarrollando su vida familiar, social y laboral. Demencia para el juez quiere decir que está loco. Entonces, bueno, a eso me refiero. Entonces, a veces el diálogo entre psicólogos y psiquiatras, o mejor dicho, el no diálogo entre psicólogos y psiquiatras, hace que surjan estas dificultades. Que uno diga, pero a ver, ¿cómo es el tema? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué? ¿Y cómo? Así que a mí me parece que el diálogo es otra herramienta muy valiosa. Yo tengo una consulta. Con respecto a la duración de un tratamiento con psicofármacos, por ejemplo, se va viendo según el cuadro que tiene el paciente cuando llega. O, por ejemplo, me surge esa duda. Vos tenés un cuadro depresivo, lo tratás con psicofármacos, el paciente mejora y que sigue tomando, digamos, o
¿O se puede bajar la dosis? ¿Cómo es? Eso es muy bueno lo que preguntas. En realidad depende de cada situación, en el sentido de que hay que llamarlo así, de cada cuadro, de cada patrón. Pero tomemos depresión. En un primer momento se pensó, de hecho es así, que los antidepresivos actúan a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, bueno, los primeros antidepresivos eran los tricíclicos, y luego aparecieron, a partir de la fluoxetina, los famosos inhibidores de la recaptación de serotonina. Eso significa que estos medicamentos en la sinapsis neuronal bloquean la recaptación y destrucción y aumentan la cantidad de serotonina. Por eso, para que empiecen a hacer efecto, tardan por lo menos 15 días. Esa fue otra de las cuestiones muy discutidas, porque se decía que los antidepresivos aumentan la tasa de suicidio. El tema es que una persona que está pensando en matarse porque ya no aguanta más y no tiene ni siquiera la fuerza para hacerlo, en los primeros momentos de mejoría tiene la fuerza para matarse, aunque no salió de la depresión. Bueno, ese es un tema. Entonces se pensó, bueno, es una cuestión de neurotransmisores. Entonces se pensó que esto se podría dar durante, por ejemplo, 6 meses. Un tratamiento de 6 meses, después se bajaba la dosis y se suspendía. Pero en realidad las últimas investigaciones hacen comprender que la depresión es una situación clínica extremadamente compleja, que afecta a todas las áreas y que también afecta a neuronas concretamente. De hecho, depresiones prolongadas no tratadas son un factor predisponente para las demencias, porque actúan sobre el hipocampo, producen atrofia neuronal. Y se vio que los antidepresivos tienen un efecto a largo plazo sobre las sustancias tróficas de las neuronas, haciendo que se recuperen neuronas, porque esta idea de que neurona que se muera no se recupera es una idea que ahora no es vigente. Gracias al cielo, el sistema nervioso, por tanto el psiquismo humano, es extremadamente plástico. O sea, es muy modificable y plástico. Puede haber cambios y siempre puede haber un cambio. Entonces lo que se vio es que los antidepresivos provocan cambios, en el buen sentido, neuronales y de recuperación. Eso determinado, aparte de la depresión, es un cuadro que tiende a repetir, recaer, ¿no? Si estamos hablando de depresión no de depresión bipolar, que también decae. Hay como una especie de algoritmo, digamos, en el cual uno toma, en consecuencia, para saber cuánto tiempo tiene que tomar una persona un medicamento antidepresivo, 2 factores. ¿Qué número es ese de episodio depresivo que ha tenido y la edad que tiene? Si es el primer episodio y tiene menos de 30 años, el tratamiento debiera ser entre 6 meses y 1 año. Si es entre 30 y 50, debiera ser 5 años. Y si es más de un segundo episodio, o si es 1 o 2 episodios, 2 episodios. Si es 3 episodios o más y más de 50 años, debería ser de por vida. Y esto me parece también, de hecho también, bueno, uno puede esto también ir viéndolo con las personas, porque uno de los factores que se toman en cuenta para la hora de la medicación es lo que el paciente desea. Si quiere ser medicado o no quiere ser medicado, el paciente puede decir, puede saber todo lo que puede pasarle si toma la medicación, si no toma la medicación, y decidir yo no quiero tomar medicación por una cuestión ideológica. Entonces yo también puedo decidir que preferiría no atenderlo, porque me parece, ¿no?, como una responsabilidad enorme frente a algo que yo planteo como que podría ayudar. Es muy entendible que una persona que estaba deprimida, y es feo estar deprimido, cuando está mejor, pasaron 2 o 3 meses, y dice, ¿para qué voy a seguir tomando la medicación? Si yo ya estoy bien, ¿no? Entonces es muy difícil a veces poder dialogar con la persona para decirle esto, mire, porque la medicación cumple 2 funciones, o varias funciones, pero una de ellas es sacarla del pozo y la otra es evitar que se vuelva a caer. Y los cambios que producen son extremadamente lentos. En este sentido es interesante pensar también como, si bien no son exactamente equiparables, pero hay como varios modelos de medicación. Uno es el modelo neumonía. Digamos, uno estaba saludable, de golpe empieza con fiebre, chucho frío y tos, le hacen una placa, tiene neumonía, le dan antibióticos, en el mejor de los casos, por 14 días, sale adelante y se terminó la neumonía y se terminó el antibiótico. El otro es el modelo diabetes.
Yo venía sin tener ningún síntoma, empiezo a tener algunas cosas extrañas, me estudio, tengo glucemia alta, me hacen más estudios, tengo diabetes, entonces me dicen que tengo que hacer actividad física, una dieta baja en hidrocarburos y tomar una medicación que baje la glucemia de por vida. Esos son los modelos a veces para los psicofármacos. Hay psicofármacos que son muy puntuales, hay psicofármacos que debieran darse durante un tiempo determinado y hay otros que son por tiempos largos o a veces de por vida. Empíricamente se puede ver, o sea, si esa neurona hizo algún cambio durante el tratamiento. Sí, para se ve poder... con las neuroimágenes que hay cada vez más complejas y ahora con el SPEC y el PET que son imágenes del funcionamiento cerebral. Es decir, se le da el cerebro para que funcione se necesita glucosa, ¿sí? Entonces se le da una glucosa con un marcador, con un isótopo radiactivo y luego se ve el cerebro en funcionamiento, las áreas que captan y no captan, y de hecho los estudios sí, como fascinantes, no sé todavía, no son muy como extrapolables, pero por ejemplo, qué sé yo, cuando uno piensa, cuando uno recuerda, las áreas que se activan, etcétera, etcétera. De hecho, es muy interesante ahora que lo planteas como ejemplo, no me acuerdo, que Guillermo Dorado, que es un especialista en adicciones, dice que la gente que usa cocaína, puntualmente cocaína, estimula un núcleo que es la amígdala, ¿no? Entonces, esas personas viendo una película con imágenes de alguien generando cocaína, se le estimula la amígdala, se enciende. Entonces yo creo que esa posibilidad de ver el cerebro y hacer ver el funcionamiento hace que uno pueda ver recuperación neuronal, que es fascinante porque uno pensaba que no. Y yo creo que eso también le da otra dimensión psíquica, que es que tenemos plasticidad psíquica, que uno es factible de modificaciones. Si no, me parece que nos quedamos con una rigidez muy grande, ¿no? Que alguien que pasó tal cosa en su vida inamoviblemente se va a quedar ahí. Habría que pensarlo. Quería hacer una pregunta respecto del uso en general de los psicofármacos en la problemática o en la patología adictiva. Es todo un tema. Como muy amplio, pero... Es todo un tema. En realidad, sí. Yo que lo he nombrado grado por eso. Sí, se usan los psicofármacos en la patología adictiva, pero se usan, hay muchas como líneas. Hay algunos medicamentos que se usan para evitar la abstinencia de algunas sustancias. Hay medicamentos que se usan para psicofármacos, que se usan para, por ejemplo, poder tratar el cuadro de base que lleva a una persona a usar sustancias, porque también está este gran tema de lo que se llama la patología dual, ¿no? Que es tener una problemática mental más que el uso de sustancias, que siempre es, bueno, el huevo o la gallina, ¿cuál es el punto? Entonces se usan. Lo que pasa es que hay que tener un extremo cuidado, porque me parece que en el mundo, por decirlo así, de las adicciones, uno puede ser adicto a todo. Y más que nada, tomar al medicamento o a la sustancia como el objeto del cual se depende para tal o cual cosa, que eso hace la adicción. No importa el objeto, sino el vínculo con el objeto, o con la sustancia en este caso. ¿Cuál es el vínculo con la sustancia? Uno puede tomar un vinito en una cena y se puede tomar media botella. Pero cuando yo necesito tomar un vaso de vino para arrancar a la mañana y empezar a trabajar, ese es otro tema. Mi relación con el alcohol es otra. Yo lo estoy usando para otra cosa. Por nombrar uno. Pero sí, se usan y es una cuestión muy delicada en el sentido de poder medicar a una persona sin que la persona tome eso como un objeto de adicción y al mismo tiempo como tener una supervisión de para qué yo doy un psicofármaco. Por ejemplo, dar ansiolíticos a una persona adicta es un tema complejísimo. Porque en realidad también biológicamente, por ejemplo, las benzodiazepinas tienen los mismos receptores que el alcohol. Entonces, también por eso algunas son potencialmente adictivas. En ese caso la utilizan como terapia de reemplazo. Por ejemplo, para evitar la abstinencia de alcohol. Después se va bajando gradualmente. En mis épocas, Romero se daba alcohol endovenoso para eso.
tratamiento venoso que se iba graduando, que se iba dando cada vez menos. Una dilución del algoritmo venoso sentido. Le quería hacer una pregunta sobre cuál es la relación entre los psicofármacos y la clínica. Por ahí, los psicofármacos más comunes que se recetan y a la hora de trabajar, digamos, con una psicoterapia. Bueno, en realidad también depende del área en que vos te dediques a trabajar en psicoterapia, pero básicamente los grandes grupos de psicofármacos son los que se llama ahora que actúan sobre los trastornos del humor, los antidepresivos, todo el mundo de los ansiolíticos, todo el mundo de los antipsicóticos y el de los estabilizadores del ánimo. Yo creo que ahí se resume como y depende de las dosis, digamos, de que habiliten a trabajar una psicoterapia o de la predisposición del psiquiatra, digamos, o... no entendí muy bien. Digo, por ahí hemos visto algunos casos donde, no sé si es por las dosis de las medicaciones, pero que quedan como entumecidos, digamos, ¿no? Quedan habilitados a trabajar en... Y no, así no se puede. Claro, por ahí que es parte de lo que se critica, digamos. Claro, ahora, también eso, ¿no? Si una persona está así con una medicación, hay que preguntarse por qué está así con una medicación, si esa medicación es correcta. La idea no es que las personas anden topadas por la vida. ¿No? A mí eso con mucha frecuencia. Supongamos a una persona que sugiere un antidepresivo. Entonces la persona dice, no, que está dopada. Eso es lo que la idea no es que esté dopado, que pueda resolver la situación esta o salir de esta situación, resolver en ese sentido, para poder seguir adelante en ver cómo lo resuelve. En esa situación me parece que la psicoterapia es la intervención, pero aún en los cuadros psicóticos más graves hay intervenciones psicoterapéuticas. Hoy en día yo creo que eso es así. Uno no puede negar la dimensión psicoterapéutica en cualquiera de las patologías mentales. Después se verá cómo, cuándo, de qué manera, con quién, eso se verá, pero a mí me parece que en tanto la persona tenga la capacidad de la palabra, eso habilita. Usted dijo que los psicofármacos serían una herramienta en el tratamiento de una persona con una enfermedad mental. ¿Cuáles serían las otras herramientas con las que un psiquiatra dispone para hacerlo y con cuáles se podría vincular desde una muy clara interdisciplina con otros profesionales? Y las otras herramientas son la clínica psiquiátrica, la psicoterapia, el acompañamiento terapéutico, las intervenciones sociales y el diálogo con las otras disciplinas médicas. Porque así como me parece importantísimo que un psiquiatra y un psicólogo dialoguen sobre un paciente que están viendo en común, también es cierto que nosotros tendremos que dialogar con, por ejemplo, un clínico que está viendo a una persona que tiene tal patología que afecta inevitablemente a el estado de ánimo, o un endocrinólogo que está tratando a una persona que tiene problemas de tiroides que inevitablemente afecta el ánimo, o una persona que está en tratamiento por un cáncer, ¿no? En ese sentido me parece que las herramientas son esas y el modo es pensar que las herramientas son muchas y que uno tiene en todo caso una variante de una herramienta. Porque si vos pensás que las tenés todas, ahí sonaste. Entonces yo tengo un tipo de pinza, pero no tengo tampoco todas las pinzas, ni tengo los martillos ni los destornilladores, ¿no? Bueno, sí. Usted decía no se puede vivir dopado por la vida, pero ¿cuáles son más que nada los efectos secundarios por los cuales una persona no podría tomar, por ejemplo, si todos seríamos felices tomando antidepresivos, ¿por qué no se les medica a todo el mundo? Es una buena pregunta. Bueno, los efectos secundarios son, por empezar, todo medicamento tiene efectos secundarios. Las aspirinas también, y muchos y muy graves, las aspirinas. Todos tienen efectos secundarios. Lo que pasa es que hoy en día
fíjate vos que una de las cuestiones al elegir una medicación, un antidepresivo, por ejemplo, es elegir para esta persona cuál sería la medicación de acuerdo al perfil de efectos colaterales que ese medicamento puede tener. Y en realidad las investigaciones de nuevas drogas apuntan a que los medicamentos tengan menos o no tengan tales efectos colaterales. Por ejemplo, es muy frecuente que los inhibidores de la recaptación de serotonina den alteraciones en el área sexual, o de dificultad en la erección en el varón, o anorgasmia en la mujer, o disminución del deseo sexual. Entonces, fíjate que lo dan un porcentaje amplio. Entonces uno, en una persona que está deprimida, si esto es un efecto colateral y la persona no lo sabe, que pudiera ocurrir, porque eso también tiene una alternativa, se puede dar otra medicación, se pueden hacer cosas como para que eso no ocurra. Pero si uno no lo sabe, si la persona no lo sabe, esto es una cuestión incapacitante, que paradojalmente puede aumentar la depresión. Entonces uno tiene que saber, tiene que conocer qué medicamento se está dando. Y ustedes como psicólogos, sería bueno que conozcan qué medicamentos están tomando los pacientes, para saber qué les hacen, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de ustedes para preguntas. Agradecer a Juan Carlos y también invitarlos que mañana vamos a hacer un festival en repudio a lo sucedido en el Borda. Vamos a estar, si está lindo el día, en el playón pintando una bandera rayar y con bandas, va a estar la murga, todo, y si no, ya dentro de la casita. Así que les esperamos a todos.